En Racket las funciones son First Class Citizens. Pueden ser tanto parámetros como resultados de otras funciones. Esta función filtra los elementos de una lista que cumplen un predicado recibido como parámetro. Recuerda que un predicado es una función que devuelve true o false. Por ejemplo, el predicado even devuelve true si lo que recibe es par. En esta función llamada myFiltro estamos recibiendo un predicado como parámetro, es decir, una función, y usamos ese predicado para filtrar solo los elementos de la lista que cumplen el predicado. Utilizamos el estilo de tail recursion, así que aparte de el predicado y la lista, la función también recibe una lista vacía en la cual se acumulará el resultado final. En el caso base, si la lista está vacía, se devuelve el resultado acumulado. Si la lista no está vacía, revisamos si su primer elemento cumple con el predicado. Y de ser así, hacemos la llamada recursiva actualizando el resultado, utilizando append para agregar el primer elemento de la lista al resultado acumulado. Ese resultado acumulado se pasa como parámetro a la llamada recursiva, que continuará con el proceso para el resto de la lista. En cambio, si el primer elemento de la lista no cumple con el predicado, no hay necesidad de agregarlo al resultado acumulado. Solo se hace la llamada recursiva para el resto de la lista, dejando el resultado acumulado igual. Al invocar esta función con esta lista y pasando even como predicado, el resultado serán solo los elementos que son pares. Al invocarla con el predicado 0, el resultado serán solo los elementos de la lista que son 0. Racket permite la definición de funciones anywhere, incluso dentro de otras funciones. Eso es muy útil cuando usamos tail recursion, para definir dentro de la función a otra función auxiliar que haga transparente la parte de pasar el parámetro auxiliar donde se va a acumular el resultado. Aquí la función myFiltroAux está definida dentro de la función myFiltro. Recibe los mismos parámetros más el acumulador para el resultado, que al momento de invocarla debe ser una lista vacía. Con esta definición interna ya no es necesario que el valor inicial, la lista vacía, venga desde fuera, sino que la propia función puede establecerlo. También es posible enviar como parámetro funciones definidas por el usuario. En el primer ejemplo tenemos una función que revisa si un número es o no es par. La segunda función devuelve verdadero o falso dependiendo de si el valor recibido es o no mayor que 3. Y aquí tenemos el ejemplo de utilizar esas dos funciones como entradas para la función myFiltro, donde el resultado serían todos los números que son pares de esta lista y en el segundo ejemplo todos los números que son más grandes que 3. Pero ¿qué tal si nos da pereza definir las funciones aparte e incluso ponerles nombre? La instrucción lambda permite definir funciones anónimas. Lo único que tenemos que hacer es pasarle cuáles van a ser los parámetros de la función y qué va a devolver. Con eso, lambda nos devolverá a una función que hace lo que establecimos, recibir x como parámetro y devolver si x es mayor que 3 o si no, en este primer ejemplo. En el segundo ejemplo, lambda nos crea una función que recibirá x y devolverá si x es mayor que 5, y en el tercer ejemplo nos devuelve una función que revisará si x es mayor o igual que 4. Como vimos antes, la función myFiltro puede recibir a esas funciones como parámetro y aplicarlas sobre los elementos de la lista. Y en cada ejemplo nos devuelve a los elementos de la lista que son mayores que 3, menores que 5 o mayores o iguales que 4 respectivamente. Volviendo a la definición de la función myFiltro, observa que hay partes que se están calculando más de una vez. Por ejemplo, más de una vez obtenemos el car de la lista, más de una vez obtenemos el CDR de la lista y también tenemos dos llamadas recursivas a la misma función que son prácticamente iguales, salvo lo que reciben como parámetro. ¿Cómo podríamos retirar esas partes repetitivas? Podemos utilizar definiciones locales. Let nos permite definir uno o varios bindings de un ID con el resultado de una expresión y después utilizar esas definiciones locales en una operación que será devuelta como resultado. La manera de leer esto es algo como sea A 5, el resultado es la suma de A más 3. Una instrucción let puede definir más de un binding local. En este segundo ejemplo, sea A igual a 5 y B igual a 1.5, el resultado es la suma de A más B, o sea, 6.5. Ahora intenta ejecutar esta instrucción que define que A tiene el valor de 5 y B es el doble de A. Eso produce error, porque aunque A se definió aquí, todavía no está disponible para ser utilizado en la definición de B. Si necesitamos hacer una definición de este tipo, que necesita hacer referencia a otra definición del mismo let, podemos usarlo con let asterisco. De esta manera ya estará establecido que A es 5 y entonces será posible usar A en la definición del valor de B. Volviendo a la función myFiltro, utilizamos let asterisco para hacer varias definiciones locales. Primero definimos que item será el primer elemento de la lista. Definimos que resto será el CDR de la lista. Aquí también definimos cómo actualizar el resultado acumulado. Tenemos dos casos. Puede ser que el item correspondiente al primer elemento de la lista cumpla el predicado, o puede que no. Si cumple el predicado, entonces se agrega al resultado acumulado utilizando append.
y eso se asigna a newResultado. Pero si el primer elemento de la lista no cumple el predicado, entonces newResultado se queda con el resultado acumulado sin cambios. Teniendo esas tres definiciones locales, la llamada recursiva es mucho más sencilla. Simplemente va a seguir operando sobre el resto de la lista y recibe la actualización del resultado acumulado, ya sea que el ítem actual haya pasado o no la evaluación del predicado.